Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una clase práctica de repaso de artificios. Vamos a ver cada tipo de artificio, algunos ejemplos para que puedan ir visualizándolos e identificándolos. En principio, recuerdan que hay tres tipos de artificios. Vamos a empezar viendo los artificios biológicos, que por definición son aquellos que proceden del paciente. Comenzamos con este ejemplo que es sudoración. La sudoración es relativamente fácil identificarla, ya que vamos a ver en diferentes ejemplos que por lo general se presentan ondas de gran amplitud. Cada onda suele durar entre 2 y hasta 3 segundos. Suele presentarse en todo el trazado, pero generalmente con mayor amplitud o expresión en las regiones anteriores, porque, por ejemplo, si tenemos colocados los electrodos frontales, la frente es un lugar donde suele comenzar la sudoración a notarse, se llena de humedad y enseguida eso se refleja en el electroencefalograma. Verán que es difícil poder observar el ritmo de fondo cuando tenemos artificio de sudoración, ya que queda todo cubierto por estas ondas de gran amplitud y podemos encontrarlas en todo el trazado o solo en algunas partes. Vamos a ver varios ejemplos igual. Acá tenemos un movimiento. A veces es un poco difícil diferenciar qué tipo exacto de movimiento tiene el paciente, pero como ejemplos más comunes tenemos que a veces incluso sin darnos cuenta en un primer momento el paciente mueve las piernas con cierta inquietud. Algunos pacientes un poco más ansiosos no llegamos a darnos cuenta, pero mueven los pies rítmicamente, o el paciente tose, eso es un poco más evidente, o tiene hipo, o se acomoda en la silla, o a veces un mínimo movimiento en la cabeza ocasiona que los electrodos toquen alguna superficie, como puede ser el borde de la mesa donde está el equipo, el cabezal específicamente apoyado, o que toque una silla, que toque el borde de la camilla. Cualquiera de esas situaciones pueden darnos un artificio de movimiento. Generalmente, como el artificio de movimiento es biológico, va a estar ocasionado por algún movimiento que inicia el paciente. Este es un ejemplo. El artificio de movimiento suele tener la característica de estar en casi todo el trazado. Es de este tipo de morfología que uno no puede identificar en todos los canales la misma característica. Es algo paroxístico generalmente, o sea, de inicio brusco, y vemos que no tiene un patrón que uno pueda identificar claramente. En este caso, en los últimos canales no hay nada, el trazado está limpio, y en todos los primeros canales, en los canales de inicio frontal y también temporal, se puede ver un desorden, algo que no es claramente actividad epileptiforme, ni tampoco es actividad lenta, no tiene una morfología que uno pueda identificar con nada que provenga de la actividad cerebral del paciente. Como característica en general, cuando hay movimiento es un poco inexacto donde uno encuentra la alteración en el trazado, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, como les decía antes, a veces es un poco difícil identificar sudoración, movimiento, una mezcla de ambos puede ser. A veces hay en el fondo, como se ve en este trazado, algo de sudoración por estas ondas hipervoltadas, pero a su vez puede ser que el paciente se esté
esté moviendo un poco, se haya acomodado. Suele suceder, por ejemplo, como en este caso, durante la hiperventilación, que el paciente en la energía de realizar las respiraciones rápidas y profundas, sin querer se mueve la cabeza, mueve el torso y a su vez levanta un poco la temperatura, puede llegar a sudar, dependiendo si está muy abrigado, si hace frío o calor en el consultorio. Hay pacientes que más rápidamente comienzan a sudar que otros, por lo cual lo que hacemos con la sudoración es colocar, como ya hablamos en las diferentes clases prácticas, colocamos un algodoncito con alcohol detrás del cuello y eso ayuda bastante a solucionar el problema. Por supuesto, si tenemos posibilidad de abrir alguna ventana o prender un ventilador, también lo podemos hacer. Y cuando uno está realizando el estudio, como tiene que estar observando al paciente, nos vamos a dar cuenta si además de la sudoración el paciente se está moviendo o no. Si es un movimiento para acomodarse en la silla, se lo permitimos, por supuesto. Tratamos siempre de recomendarle estar lo más quieto posible, pero bueno, podemos obviamente tener en cuenta que necesite realizar algún tipo de movimiento para acomodarse. En este otro ejemplo tenemos clara actividad muscular, y digo clara porque van a ver que durante diferentes ejemplos que vamos a poder observar, se van a ir acostumbrando a ver que la actividad muscular, que suele presentarse cuando un paciente aprieta los dientes, o traga, o tose, van a ver que se representa especialmente en los canales que tienen electrodos temporales y frontales, pero puede extenderse al resto de los canales porque se convierte en algo un poco más general cuando el paciente, por ejemplo, traga y hace algún movimiento con la cabeza o dice algo para preguntarnos algo. Y se ve bien oscurito esta actividad rápida que hablábamos los otros días. Si ustedes abren el trazado, van a ver que esa actividad se ve un poco más abierta, pero continúa estando sucia y sigue siendo una actividad muy rápida, por eso se ve oscura en el trazado. Por lo general, como les decía, está presente principalmente en las regiones temporales, pero también suele haber algún dejo de actividad muscular en las regiones frontales, puede ser algún tipo de gesto que haga el paciente o que abra los ojos o que los mueva. Y entonces todos los electrodos frontales que están registrando alrededor de los ojos se van a expresar aquí también en el trazado. Acá tenemos otro ejemplo, como hablábamos recién, la actividad muscular. Verán que tiene mayor expresión en los canales, por ejemplo, 2 y 3, cuyo electrodo común es T3, que es temporal izquierdo. Más abajo tenemos el mismo ejemplo, pero en los canales 6 y 7, con el electrodo T4 en común. Pero verán que también se puede observar en los primeros canales donde interviene además el electrodo frontal. Acá tenemos otro ejemplo de actividad muscular de menor voltaje, pero también vemos que principalmente se observa en canales donde hay electrodos temporales y en electrodos frontales con menor expresión. Acá tenemos otro ejemplo, como mostrábamos en el primer caso, de sudoración. Ven que son ondas hipervoltadas, es decir, de gran voltaje, muy lentas. Cada onda tiene una duración de 1 o 2 segundos. Esto no se refiere a la actividad de fondo, Estamos mencionando una actividad muy lenta como característica del artificio que se genera por sudoración. Es decir, que uno puede darse cuenta que se trata de sudoración y no de otro tipo de artificio por estas ondas gigantes de gran duración que atraviesan los canales
superiores e inferiores, es decir, no nos permite evaluar con claridad la actividad de fondo que tiene el paciente en casi ninguna de sus regiones. Otra característica que se puede presentar en los trazados que tienen artificio por sudoración es que a veces no es continuado el artificio. Por ejemplo, en este caso vemos que al principio de la página se observa que venía teniendo el artificio, se normaliza por unos 4 o 5 segundos y vuelve a presentar otras salvas de actividad lenta que siguen siendo artificio por sudoración, pero tiene esta característica. A veces cuando el paciente, por ejemplo, termina de realizar la hiperventilación y quedó con una respiración un poco más irregular, mientras la normaliza, tiene como ciertos accesos de calor donde se puede observar esto de una cosa alternante, una actividad, perdón, alternante de sudoración con actividad normal que va recuperando cuando deja de sudar. Otro ejemplo similar, artificio en casi todos los canales, gran amplitud, ondas lentas. Ven que tiene mayor expresión en las regiones frontales y luego en temporales, pero es un tipo de actividad que ensucia todo el trazado. Verán que, como ejemplo, canales 4 y 5 y luego en los 9 y 10 tenemos el ritmo alfa que se puede observar en el fondo, pero eso está ensuciado, alterado por actividad lenta sobreimpuesta que tiene que ver con la sudoración, ¿sí? Entonces, este trazado tiene artificio en todos los canales y durante la mayor parte de la página por sudoración, con más expresión en algún momento en las regiones frontotemporales, pero ensucia absolutamente todo el trazado. Seguimos con otro ejemplo, lo mismo de antes. Tenemos ondas de gran amplitud, duración de 1 a 2 segundos cada onda, y verán que es muy difícil evaluar la actividad de fondo que tiene el paciente con un artificio así. Hay que resolverlo, hay que solucionarlo. Se hace fácilmente, como decíamos antes, de alguna manera brindándole un poco de aire, de ventilación al paciente o colocándole un algodón humedecido en alcohol detrás del cuello, que eso ayuda a que en pocos segundos baja un poquito la temperatura y hace que desaparezca por lo menos la humedad que genera la sudoración. Acá empezamos a ver otro tipo de artificios que, si bien son también biológicos, podemos observar en los canales donde participan electrodos frontales en las derivaciones, como ser, en este caso, por ejemplo, en el canal 1 tenemos la derivación F1-F7, donde se observa claramente una deflexión positiva y otra negativa que se repiten hasta por lo menos la mitad del trazado. Esto se debe a movimientos de parpadeo o movimientos oculares. Por lo general, cuando el artificio es por parpadeo, es así bastante pronunciado, bastante agudo la deflexión, lo mismo que se puede observar en los canales 5 y 6, donde también hay electrodos frontales participando, en este caso F2 y F8, pero verán que siempre el parpadeo, el movimiento ocular, suele ser simétrico, es decir, ocurre en los dos ojos a la vez. Es muy difícil que un paciente, excepto que tenga un tic o algún tipo de movimiento involuntario, pero es muy difícil que el artificio se produzca solo en uno de los ojos. Por lo general, parpadeo o movimiento ocular se ve en los dos ojos, es decir, que se refleja en todos aquellos canales que tengan involucrados electrodos frontales, tanto a derecha como a izquierda. Acá tenemos otro ejemplo donde, si bien se intercala solo en un par de momentos el artificio, hay que tener muy claro que esto es artificio y no actividad
patológica, no es actividad anormal del paciente. Aclaro esto porque la morfología puede parecerse mucho a actividad lenta o epileptiforme, pero no lo es. Tenemos que observar que si es en regiones donde intervienen electrodos frontales, es simétrica la actividad, bilateral, tenemos que empezar a pensar en un artificio y no en una descarga. No porque no pueda haber actividad epileptiforme bifrontal, pero no es lo más común. La actividad epileptiforme suele ser o generalizada, para lo cual la veríamos en todos los canales o en casi todos los canales, o focal. Si la actividad es focal, lo que vamos a observar es que se presenta en una región específica del cerebro. Puede ser anterior, posterior, media, de un lado o del otro. Pero es difícil encontrar algo bifrontal solamente, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, algún tipo de descarga bitemporal, sí. Más adelante, cuando veamos electros anormales, vamos a ver en detalle, pero verán que no es en espejo, no es exactamente en el mismo segundo cuando aparecen, hay otras formas de diferenciarlo. Entonces, tener en cuenta que si vemos una actividad que tiene estas características bien agudas y son simétricas, bilaterales y en regiones donde intervienen electrodos frontales, seguramente sea artificio por parpadeo o movimiento ocular. De todas maneras, como siempre vamos a estar observando al paciente, también vamos a poder comprobar y darnos cuenta que es un movimiento que está realizando con los ojos. Otro ejemplo muy similar, seguimos con la actividad en las regiones frontales, muy aguda, donde es fácil identificar mirando al paciente que está realizando un movimiento y se le pide, por supuesto, que deje los ojos lo más quietos posible, aun cuando los tenga cerrados, que por favor no los mueva dentro, que no mueva el globo ocular, cosa que a veces hacen los niños, por ejemplo, por inquietos. Acá tenemos otro ejemplo exactamente igual, en otro montaje para que vean que todos los canales donde intervienen electrodos frontales se puede observar casi la misma actividad. Puede ser que la deflexión sea positiva o negativa dependiendo de la polaridad del electrodo en esa derivación, pero se ve la misma clase de actividad lenta y aguda que podemos observar en el parpadeo. Bueno, volvemos a otro ejemplo de sudoración. Como decíamos un par de diapositivas antes, tenemos el ejemplo de actividad que está en la mayor parte de los canales, pero no necesariamente en todos. Por un par de segundos, aproximadamente 3 o 4 en este caso, se tiende a normalizar, a aplanar un poco el voltaje y luego vuelve a presentarse una salva de actividad lenta, pero si van repasando estas diapositivas que vemos una y otra vez, van a ver que ya empiezan a identificar el artificio de sudoración por estas ondas de gran amplitud y mucha duración. Entonces ya se van a ir acostumbrando visualmente también, que es lo que buscamos haciendo esta clase, ¿no? Un ejemplo más de sudoración. Ven que se presenta en la mayor parte del trazado, en cualquier montaje puede observarse. Tiene especialmente en regiones frontotemporales mayor amplitud la onda, simplemente porque son áreas donde ustedes mismos pueden comprobar que cuando uno comienza a sudar, por lo general, en la parte de la cabeza, la frente y sobre las orejas o detrás de las orejas es un lugar donde uno suele presentar más humedad, microgotas de sudoración, que esto se traduce justamente en que se evidencie más que, por ejemplo, en las regiones posteriores occipitales. Acá tenemos otro ejemplo de actividad muscular. Hablábamos de que el paciente puede ser que muerda, que esté apretando los dientes, que trague, a veces sin darse cuenta, tienen el ceño fruncido,
es decir, la frente la tienen tensionada. Solemos darnos cuenta cuando vemos al paciente, cuando lo miramos, y le podemos pedir, por supuesto, que trate de relajar un poco la cara, de la frente, de dejarla flojita. Podemos pedirle que afloje los dientes, que no apriete los dientes, que relaje un poquito la mandíbula. Podemos pedirle que deje la boca entreabierta para que no se observe este tipo de actividad tensional. Pero ven que se ve otra vez las mismas características que en trazados anteriores. Se ve una actividad apretada, sucia, y se va pudiendo identificar visualmente, ¿sí? Lo mismo, el mismo ejemplo con otro montaje, actividad muscular. Ven que ensucia el trazado, se pone oscuro, actividad rápida. Acá no observamos la misma actividad lenta y de gran amplitud que observamos, por ejemplo, en la sudoración, ¿sí? Yo les decía que no hay muchas opciones de artificios, son 5, 6, 7 que uno aprende a visualizarlas y después es fácil identificarlas porque se parecen siempre mucho. Un ejemplo más de actividad muscular. Ven que ensucia el trazado, se produce de pronto. Cuando termina la actividad, enseguida vuelve al registro normal. No es algo que implique mucho más de 1 o 2 segundos cada vez que el paciente aprieta o muerde. Nosotros, por supuesto, que tenemos que estar atentos a que algunos pacientes puede ser que tengan un caramelo, un chicle en la boca y no nos hayamos dado cuenta. A veces no es algo evidente, nos damos cuenta por estas características. Cuando el paciente empieza a apretar los dientes, podemos preguntarle si no tiene ningún caramelo ni chicle, que a veces lo tienen como guardado, escondido y lo sacan cada tanto. Pasa lo mismo, actividad muscular, regiones temporales, y acá se le suma que tiene un poquito también de movimiento ocular, ¿sí? Ven que en un mismo trazado puede haber más de un tipo de artificio, pueden suceder dos cosas a la vez. Quizás el paciente por algún motivo abrió un poco los ojos y a la vez apretó los dientes, quizás se asustó, quizás se estaba quedando dormido, por ejemplo, y de pronto algún sonido lo despertó y abrió los ojos, apretó los dientes. Vamos viendo qué es lo que sucede al tener, como siempre les digo, al paciente a la vista y el trazado también. Bueno, esta segunda parte tiene artificios ambientales que hoy en día con los filtros que vienen en las computadoras, en los equipos de electroencéfalo, ya es menos frecuente encontrar artificios ambientales que perjudiquen el trazado, pero todavía existen. Este es un ejemplo que también visualmente se van a ir acostumbrando. Los artificios ambientales suelen presentarse de esta manera, una especie como de raya hecha como si lo hubiéramos trazado con una regla, y puede deberse a diferentes cuestiones. Hay que ver el contexto que estamos en ese momento, pero por ejemplo haber prendido o apagado alguna luz. Las luces de tubo suelen ocasionar artificios de este tipo. Cuando uno presiona la tecla para encender o apagar, puede ocasionarnos este tipo de artificio. Ven que tiene una duración muy breve porque en realidad el artificio es la raya que se produce. También puede ser si hay un equipo cercano de, por ejemplo, rayos X. Es muy habitual un equipo de radiografías que nos dé este tipo de artificios en el momento del disparo de la toma de la placa. También, por ejemplo, si tenemos un ascensor cercano que está subiendo, bajando, es difícil que estemos justo pegados a un ascensor, pero puede ocurrir que un consultorio esté muy cercano al ascensor y entonces vamos a observar este tipo de artificios en alguna ocasión. Otro ejemplo, pero más sutil. Lo importante de este tipo de artificios es que tengamos claro que hay que aprender a diferenciarlos de actividad anormal. Este tipo de artificios, por ejemplo, vemos que tienen una duración mínima, muy breve. Ningún tipo de actividad epileptiforme, que vamos a ver en próximas clases, ningún tipo de actividad tiene esta duración tan breve. Ahí tienen los vectores celestes del fondo, como siempre les digo, eso es un segundo de tiempo real.
Fíjense ustedes que esa especie de raya que aparece en la mayoría de los canales tiene una duración absolutamente mínima, con lo cual no puede deberse a ningún tipo de actividad cerebral. Otro ejemplo muy similar también, parece que hubiera sido hecha con una regla casi la raya, y después lo que notamos es que la actividad, una vez pasada el artificio, inmediatamente vuelve a, a normalizarse, digamos. Si esto se tratara de actividad epileptiforme, vamos a ver más adelante que la actividad epileptiforme siempre después se acompaña de, aunque sea un segundo de actividad lenta posterior. En este caso no lo vemos, no está ocurriendo. Bueno, pasamos finalmente a los artificios instrumentales. No es que le dediquemos menos tiempo a los ambientales e instrumentales, sino es que hay menos variedad de estos casos que de los artificios biológicos. Los artificios biológicos tenemos más variantes y son los que más frecuentemente ocurren, por eso es que pusimos muchas más muestras como para que vean cómo se pueden presentar. Volviendo entonces a los artificios instrumentales, son por definición aquellos que se producen por mal funcionamiento del equipo, de alguna parte del equipo, o de los electrodos. Es decir, no ocurren por alguna actividad del paciente, ni tampoco por algo del ambiente. Bien, por ejemplo, en este primer caso tenemos puntualmente en el canal 1 un artificio que ensucia todo el resto del trazado. En el resto de los canales no hay artificios, con lo cual tenemos que entender, observar que tiene que ser, ustedes me preguntarán, si el problema es en el canal 1, ¿por qué no puede ser F9 el del problema? Justamente por esto que explico. El artificio se produce solamente en el canal 1 y el único electrodo que participa solamente en el canal 1 es F7, porque F9 se repite en el canal 2, donde vemos que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando vemos o sospechamos que un electrodo funciona mal, lo que hacemos primero es ver que esté bien conectado, que esté bien pegado en la cabeza, sobre el cuero cabelludo, y que esté la ficha bien puesta dentro del cabezal. Si confirmamos que esto es así y el artificio sigue mostrándose en el trazado, vamos a cambiar el electrodo. Cambiar el electrodo quiere decir, primero cambiamos el lugar en el cabezal. Intercambiamos la ficha, por ejemplo, con uno contralateral para que la prueba sea más clara. En este caso tenemos mal funcionamiento en F7, podríamos cambiarlo, por ejemplo, por C4, central del lado derecho. Entonces, cambiando la ficha en el cabezal, vamos a poder comprobar, depende cómo siga el trazado, si el problema es del electrodo o puede ser que también el problema esté en el cabezal. Por eso este cambio. Entonces, si nosotros cambiamos F7 por C4, por ejemplo, y el artificio sigue viéndose en F7, o sea, en el primer canal, el problema va a estar en el cabezal. Ahora bien, si haciendo el cambio el artificio pasa a aparecer en los canales donde está C4, confirmamos que el problema es del electrodo. Entonces, yo les puse este ejemplo porque la prueba ya fue hecha y vemos que el problema está en F7 confirmado. ¿Qué hacemos en el caso de confirmar que es el electrodo? Retiramos el electrodo ese, lo desechamos, lo ponemos a un costado y utilizamos un electrodo nuevo. Colocamos en el cabezal y en la cabeza del paciente un electrodo nuevo. Ahí tendría que desaparecer el artificio. Si no desaparece es porque estábamos equivocados y el problema no era del electrodo, ¿sí? Es muy difícil que el artificio se presente por un mal funcionamiento del cabezal, pero puede ocurrir. En este caso, lo único que está al alcance de los técnicos es higienizar bien el cabezal, ver que no tenga tierra ni pasta colocada en el orificio de la ficha. Si sigue funcionando mal, eso ya lo tiene que revisar el técnico del equipo, ¿sí? No nosotros. Otro claro ejemplo de mal funcionamiento del electrodo, siempre yo les estoy mostrando casos en los que ya fue confirmado que se trata, por ejemplo, del electrodo. Entonces, en este caso,
vemos que sí tenemos problemas en los dos primeros canales. Por eso no es F7 y es F9 el del problema. Vemos que no puede tratarse de parpadeo como veíamos antes porque del otro lado no ocurre. Y además, como hemos visto, vayan a los ejemplos anteriores de movimiento ocular, ven que tiene una actividad un poco más lenta, o sea, una deflexión positiva y negativa un poco más amplia. Esto otra vez es una raya finita, pero que se repite. Al repetirse siempre en los mismos canales, nos obliga a pensar que se trata de mal funcionamiento de un electrodo y no de algo ambiental, como podría ser el encendido o apagado de la luz que veíamos en casos anteriores. Otro ejemplo, mucho menor, mucho más breve, que digamos, si sucede así una sola vez, podemos dejarlo pasar a ver qué es lo que ocurre a continuación, pero ya si se repite en hojas posteriores, tenemos que ver cuál es la prueba que corresponde hacer para confirmar que sea el electrodo o que se trate de otro tipo de inconveniente. En este caso tenemos el electrodo común entre el canal 2 y el 3, es T9, con lo cual hay que prestar atención a ver si está bien colocado, bien conectada la ficha en el cabezal, y ahí evaluar si vale la pena dejar pasar o ya accionar para corregir en este momento, antes de que se repita. Lo mismo que casos anteriores. El artificio se observa en canales 1 y 2, con lo cual podemos aventurarnos a decir que se trata de un problema en F9 de electrodo. Como siempre, vemos que esté bien conectado en la cabeza, que esté bien conectada la ficha en el cabezal y ahí decidimos. Muchas veces ocurre que simplemente está mal pegado en el cuero cabelludo, no está bien separado el cabello, está pegado sobre el cabello y eso nos da interferencia. Retiramos, limpiamos la zona y volvemos a colocar. Eso suele solucionar el problema. Y otras veces puede ocurrir que cuando vemos que está bien pegado el electrodo en el cuero cabelludo y bien colocada la ficha en el cabezal, lo que puede ocurrir es que el electrodo esté roto, digamos, internamente. A la vista vemos que está todo bien, pero adentro, en algún lugar del recorrido del cable, que suele medir entre 1,20 y 1,50 metros, puede ser que haya algo cortado que nos esté dando este tipo de interferencias. Como no vamos a ver eso desde afuera porque el electrodo está recubierto de una banda de goma, lo que hacemos es, como decíamos antes, desechar ese electrodo y cambiarlo por otro. Ahí debería solucionarse el problema. Un ejemplo más, también el problema está en T9, canales 2 y 3, vemos que ese tipo de actividad no podría ser actividad anormal focal porque es muy raro que se presente solamente en un electrodo, ¿sí? Que es el común, que es T9. Una descarga tan focal es un poco extraña. Acá tenemos otro tipo de artificio muy característico, que esto tienen que grabárselo también, igual que los anteriores, que cuando aparecen una actividad plana en cuanto al horizontal, me refiero, verán que la primera parte del trazado, los 3 primeros segundos, es raya muy recta, como si fueran los renglones de un cuaderno. Eso generalmente se debe a desconexión o mal funcionamiento del electrodo de tierra o a los electrodos auriculares que tiene colocados el paciente en regiones mastoides. Entonces, cuando arreglamos alguno de estos electrodos, se resuelve el problema. Acá volvemos a mal funcionamiento o colocación del electrodo. En este caso, del lado derecho tenemos a F10, que es el electrodo común entre los dos canales donde se observa el artificio. Ahora sí tenemos el ejemplo en T10, lo mismo que hablamos varias veces, reconfirma la conexión del electrodo y en caso de no solucionarse se cambia. Repetimos el ejemplo de electrodo tierra o auriculares. Cualquiera de los 3 electrodos puede ser que se hayan desconectado y que nos esté dando este artificio, ¿sí? Es importante que aprendan a reconocerlo porque va a depender de que cuanto antes reconozcan ustedes el artificio que están observando, antes van a poder resolverlo de forma favorable
y continuar con el registro limpio.